Y seguimos en la mañana del martes dando comienzo a nuestro espacio Agenda Educativa, donde hoy tenemos un tema muy interesante que últimamente se está hablando muchísimo en todos los lugares, como es el absentismo escolar. Para ello contamos hoy con la presencia aquí en nuestros estudios de don José María Sánchez, que es agente de policía local. También tenemos a Ángeles Gil, directora del Colegio Santiago Apóstol y representante de los colegios públicos de la localidad. Contamos también con la presencia de María Teresa García, que es profesora de Servicios a la Comunidad del Instituto de Educación Secundaria Villa de Abarán, con Pilar González, concejala de Educación, y Pilar León, educadora, a los que les vamos a dar las gracias desde aquí por haber venido esta mañana aquí a Radio Abarán a hablarnos de este tema tan interesante. Buenos días a todos y muchas gracias por estar esta mañana aquí con todos nosotros. Buenos días. Buenos días. Hola. Bueno, pues antes que nada queríamos que nos contaran un poquito lo que es el absentismo escolar y cómo se ha llevado este tema aquí en esta localidad. Bueno, yo voy a empezar un poquito diciendo cómo se creó esta comisión. Nosotros formamos parte de una comisión de absentismo que, bueno, esta comisión está trabajando desde el 2009. Uh-huh. Y nosotros continuamos con su labor e incluso estamos ampliando actividades y profundizando un poquito más el tema del absentismo porque creemos que es muy importante que los niños asistan a clase y además que es obligatorio. Y entonces, bueno, quiero decir que esta comisión, aparte de los que estamos aquí hoy, está formada por la concejal de menor, que también en servicios sociales hace un papel importante de control de menores, el director del IES Villa de Abarán, que ya lo ha dicho Teresa, el director de Favorán, de Centro Concertado, la directora del Colegio Santiago Apóstol, que es la representante de los centros públicos, la profesora de Servicio a la Comunidad, María Teresa, y tenemos también un representante de policía, aparte de 2 representantes de AMPAS. Y bueno, entre todos, pues lo que queremos es que esto siga funcionando, que hasta ahora estamos trabajando mucho, y adelante. Muy bien, pues cuando queráis podéis empezar a hablar de lo que vosotros queráis, de esta campaña que se ha llevado a cabo en la localidad. Bueno, pues este año el objetivo que nos marcamos a principio de curso era sobre todo hacer llegar a toda la población el tema del absentismo, que lo conocieran un poco, que se sensibilizaran con este tema. La campaña decidimos llamarla Abarán Absentismo Cero porque es nuestro objetivo, ¿no? Que en Abarán no haya nada de absentismo, que todos los niños vayan al colegio. Y los objetivos principales eran, en un primer momento, informar de que la asistencia a clases de los 6 hasta los 16 años es obligatoria y así lo contempla la ley. También de la importancia de la educación infantil, que aunque no es obligatoria, es una etapa importante para el desarrollo de los niños. Es importante también el regularizar la asistencia a clase, no que los niños vayan a una hora y se salten otras, sino una asistencia continua. Y también pedir la colaboración ciudadana con respecto al absentismo escolar, sobre todo en las zonas donde los niños cuando salen del colegio se saltan las clases, por donde se quedan, ¿no? Para que toda la población pues sea consciente de que si ve a algún crío en la calle, pues le pueda decir, oye, que tienes que estar en el colegio, ¿no? Bueno, pues la campaña ha costado de varias partes, ¿no? Uno era la campaña de sensibilización a través de carteles, que ahora explicará un poco Angelita cómo se han seleccionado lo que ha sido el eslogan y la mascota de los carteles. Estos carteles informativos están presentes en este momento en todos los centros escolares de nuestro municipio y en zonas de ocio y en zonas frecuentadas por jóvenes como el centro cultural o academias, sitios clave, ¿no? Luego unos calendarios escolares que van a estar a lo largo de todo el año también en las aulas de los centros, con el fin de que los niños pues se vayan sensibilizando de lo que es esta campaña. Unos folletos informativos que iban principalmente destinados a los padres, donde se explica un poco qué es el absentismo escolar, cuáles son las principales causas de absentismo, qué consecuencias tiene este absentismo y lo más importante es que los padres conozcan cuáles son los recursos que existen para dar solución a una situación de absentismo si se presenta en su casa, ¿no? Si mi hijo no quiere ir al colegio o si me mandan del instituto las faltas que está saltándose las clases, que sepan que hay profesionales, tanto dentro de los centros escolares como fuera, que pueden un poco orientarlos para dar solución a estas situaciones. Estos folletos se le ha hecho llegar también de forma didáctica a todos los alumnos de aquí del municipio de Abarán,
Eso lo explicará ahora un poco nuestra compañera María Teresa. Y bueno, y poco más. Bueno, poco más que mucho. Que nosotros lo que hemos pretendido ha sido llegar al máximo de población posible, hacer partícipe a los padres, a los profesores y sobre todo a los alumnos. Muy bien, pues adelante, Angelita, si quieres contar. Vale, yo voy a hablar un poco sobre lo que se ha hecho en primaria, porque el asentismo en primaria pues es menos significativo que puede ser luego en etapas posteriores, como es la ESO. Entonces, lo importante, se va a repetir mucho, es el eslogan, habrán asentismo cero, es lo que lo tenemos todo el mundo en la cabeza, debemos conseguir que ningún alumno en edad escolar se pierda este derecho a la educación, y más en estos momentos difíciles, en donde la formación va a ser básica y fundamental para su mundo laboral y su mundo profesional en un futuro. Y entonces, pues pensamos que el alumnado debería ser partícipe en esta campaña. Y entonces para eso programamos que ellos realizaran un dibujo, una mascota, y eligieran el eslogan que iba a ser el que iba a marcar nuestra campaña de asentismo de este año y posiblemente del curso próximo. Fue dirigido al alumnado de tercer ciclo de primaria y primero de la ESO. Se presentaron trabajos prácticamente de todos los centros y el jurado, que estaba integrado por miembros de la comisión de asentismo, siguiendo unos criterios comunes. Teníamos una hoja en la que se iba valorando los mismos aspectos de cada uno de los dibujos y eslogan presentados. Pues al final se eligió el dibujo, que es un triángulo de peligro. En el centro está Saltarín, que es la mascota, es un canguro que va en actitud de ir al colegio, y recoge el siguiente eslogan: si te saltas tu obligación, peligra tu educación. Fue un trabajo presentado por el alumnado de sexto de primaria del CEIP Santiago Apóstol. Pero eran tan bonitos, tan importantes todos los trabajos presentados, porque que fue muy difícil. Y entonces por eso en el tríptico que habla María Pilar, pues se pensó que esos trabajos ilustraran cada una de la información que se le iba mandando a la familia, distintos aspectos que se estuvieron trabajando. Han llegado a todas las familias, se repartieron en los centros, y también los carteles, los calendarios, pues están colocados en los centros, en el colegio y, como he dicho, pero en algunos lugares significativos de aquí del municipio. También, como algo importante al inicio de esta campaña, fue que se contó con un CD en el que se recogía tanto la información como una serie de trabajos para explicar lo que es el asentismo y la campaña de asentismo. Entonces se ha hecho en tutorías, o sea, los profesores de los distintos niveles, sobre todo de los ciclos superiores de quinto y sexto, han trabajado con los alumnos sobre este aspecto que es bastante importante. Por otro lado, otra actividad que se ha llevado a cabo ha sido un taller de bullying. Iba dirigido a alumnos de sexto de primaria de todos los centros de la localidad, y lo realizó David Lucas Porras, un alumno que ha estado en prácticas aquí en el ayuntamiento. Hizo una gran labor, es del módulo de integración social, y fue un taller muy bien aceptado y valorado por toda la comunidad educativa, tanto alumnos como profesores que estaban allí, maestros e incluso padres, que luego nos comentaron pues la oportunidad de haber elegido ese tema, que consideramos muy importante. Es un tema del bullying, del acoso, en el que lo importante es que se conozca, se sepa lo que es, el perjuicio que hace a las personas que lo sufren, y sobre todo que sean capaces de denunciar y poner fin al mismo desde el primer momento que surja, que se vea una persona, no ya la persona acosada, sino incluso los compañeros que están viendo a una persona que está sufriendo un acoso. Tenemos que tener en cuenta que el bullying es una de las causas a veces importantes del asentismo. O sea, muchos niños no acuden a clase precisamente porque están recibiendo un acoso que no es perceptible, no llega al profesorado, no llega a la familia, y entonces pues eso ocasiona que no quiere ir al colegio, que se encuentre mal, y muchas veces es una excusa para no participar. Para finalizar, decir que en los centros de primaria el asentismo en sí es puntual.
Son casos muy raros, pero en los que han aparecido se han trabajado y están incidiéndose con él de forma rotunda y llegando hasta las consecuencias que sean necesarias, porque está claro que no podemos privar a un alumno, y más de primaria, de esta educación. Consideramos que la actuación que hagamos en el tercer ciclo de primaria es muy importante, porque la prevención que realicemos será importante para erradicar el absentismo en etapas posteriores. Y la verdad es que estamos muy ilusionados y creo que estamos en el camino, y si colabora todo el mundo, padres, ayuntamiento está colaborando mucho, policía, profesorado, y nos implicamos, creo que al final podemos conseguir, hombre, en un año no, ni en dos, pero creo que llegaremos a conseguir ahora absentismo cero. Muchísimas gracias, Angelita, por esas palabras que nos has contado ahora mismo. Y también contamos esta mañana con María Teresa García, que es profesora de Servicios a la Comunidad del Instituto de Educación Secundaria Villa de Abarán, que nos va a hablar un poquito de este tema, pero del aspecto ya de los niños ya de secundaria. María Teresa, buenos días. Hola, buenos días. Pues bien, nosotros desde el instituto, teniendo en cuenta las características de lo que significa un IES, como es el IES Villa de Abarán, un IES con más de 800 alumnos que entran desde primero de la ESO, con bachillerato, ciclo formativo y programas de cualificación profesional. En el departamento de orientación existe la figura, que en este caso represento yo, de profesor de servicios a la comunidad, y el profesor de servicio a la comunidad llevamos un seguimiento, un control de los casos de absentismo escolar. Resumiendo un poquito el protocolo de actuación que llevamos en el centro, es el siguiente. Primero es el tutor, el que lleva un registro exhaustivo de las faltas de asistencia de cada uno de sus alumnos. Intervienen en primera instancia con el alumno, intentando ver qué es lo que está pasando, por qué está faltando con tanta frecuencia. Si no hay respuesta o si las faltas de asistencia continúan, hablaría con la familia. Se da una oportunidad y se explica nuevamente, pues eso, la necesidad, la importancia de asistir a clase. Si la familia, pues por lo que sea, no puede o no sabe o no, nos derivaría ya al departamento de orientación, en este caso a la figura de la profesora de servicio a la comunidad. Ahí es donde yo intervengo con los casos de absentismo, en los que también de nuevo entrevisto con el alumno, alumna, entrevistamos a la familia, y en los casos en los que el absentismo es total o hay una imposibilidad de localizar a los padres, ya derivamos a servicios sociales, en concreto en coordinación con Pilar, con la educadora social. Eso es en cuanto al control, el seguimiento y un poco la intervención. Pero como en esta mesa un poco lo que nos reúne es la campaña de prevención de absentismo escolar, este curso por primera vez hemos tenido una experiencia, yo valoro que es bastante interesante. Hemos hecho unas charlas con los cursos de primero, segundo y tercero de ESO, junto con el policía local, con José María, en las que tratábamos lo siguiente. Se trataba una sesión en la que hablábamos del qué es absentismo escolar. Les preguntábamos en una especie de brainstorming, lluvia de ideas, a los alumnos qué es absentismo escolar. Luego la normativa legal en la que se basa la asistencia a clase. Luego un poco los protocolos de actuación de la policía local y del centro educativo. En concreto, pues eso, lo que os he explicado al principio, hasta llegar a la figura de servicio a la comunidad y en coordinación con los recursos externos con servicios sociales. Finalizábamos con un pequeño roleplay y la verdad es que la experiencia fue bastante interesante. Los alumnos participaban y yo creo que en general les motivó, entendieron el mensaje que les queríamos transmitir. Después de esta primera charla, cada grupo con su tutor-tutora trabajaron una serie de preguntas que les pasamos al tutor o la tutora, y la verdad es que las respuestas fueron bastante interesantes. Les preguntábamos a los alumnos, era anónimo y ellos tenían que contestar en concreto a 5 preguntas. ¿Por qué piensas que tu compañero o compañera falta a clase? A modo de resumen, algunas de las respuestas fueron, bueno, pues porque no le gusta estudiar, está mejor en su casa, otros porque se aburren las clases, porque no quiere estudiar y sabe que no va a hacer nada el día de mañana, porque no le gusta estudiar y lo tiene decidido también por algún tema familiar, por problemas en su casa, porque no se da cuenta de lo importante que es ir a clase, porque no hay nadie en casa que les obligue a venir.
En cuanto a cómo crees que se siente, les preguntábamos a los alumnos, creo que mal, porque de mayor no va a hacer nada, nos sentimos mal, alguien que era asentista o que faltaba con frecuencia, dice, nos sentimos mal, alejado de los compañeros, triste, otro feliz, alegre, descansado, en algún caso. Se siente mayor, pero en el fondo preocupado. ¿Qué consecuencias tiene la falta de asistencia a clase? ¿Merece la pena a largo plazo? Nos decían que no merece la pena a largo plazo, que te metes en muchos problemas, que suspendes y además llaman a tus padres, que no, si no asistes no tendrás un futuro, un trabajo, no tener ningún estudio para el futuro, perder algo importante y si sigues perder tu vida, bueno, estos son los casos más extremos, repetir, no tener el graduado. Luego, ¿qué le dirías a tu compañero para hacerle ver que su sitio está aquí, en el IES? Pues que viniese porque a la larga es malo y necesita una formación para trabajar, que estudie para ser algo aunque le cueste y no tenga ganas de nada, que viniera porque aquí te formas como persona, que cuando pasen unos años se arrepentirá de lo que no ha podido y no ha querido hacer, que es muy importante asistir a clase para ser algo en la vida, que lo mejor es por su bien, que esto es para él y no para nadie, que es su futuro, darle consejo, ánimo, que asista a clase. Y luego le hacemos 3 preguntitas, es decir, ¿qué podría hacer para evitar que estos compañeros tuyos falten a clase? En cuanto al centro, a los profesores, que los vigilen, ayudarle estando encima de él, que sean más estrictos con las faltas, hacerle las clases más amenas, más divertidas, ayudarle y convencerle para que venga. En cuanto a las familias, también les preguntábamos, ¿y a la familia qué le diríamos? Que le obligaran a ir, hablar con los padres para que les ayuden a los padres y le hagan entender la importancia del instituto, entender a sus hijos, hablar con los padres y hacer que entiendan también el instituto, ayudarle y hablar con el chico o la chica para convencerle de que por su futuro tendría que asistir. Y luego les preguntábamos por último, ¿y con los alumnos, alumnas? Ellos mismos, pues le animaríamos a los compañeros a que asistan a clase, enseñarle a su amigo las cosas buenas que tiene venir a clase. Vergüenza ajena, decían algunos de ellos, me siento con vergüenza ajena. Venir a clase e intentar no hacerle sentir culpable de esto a los padres, llenar su tiempo con gente buena, ser mejores y tener personalidad. Y otros contestaban, quizás él solo con el tiempo entrará en razón. Estas son las 2 sesiones que hemos tenido en el centro de prevención en cuanto al asentismo escolar y luego una tercera sesión que también se ha trabajado en tutoría, que son los folletos y la guía didáctica de la campaña de prevención de asentismo. Como han comentado las compañeras, participaron en el eslogan y en el dibujo los alumnos de primero de la ESO. En general a todos les ha gustado, les ha motivado mucho. Y luego la guía didáctica, que iba reflejando cada uno de esos dibujos, y ellos se han visto también de alguna manera que han aportado con su dibujo, aparece una pregunta en la que tienen ellos también que contestar respecto al asentismo escolar. Que no se me olvide, este trabajo de prevención de asentismo escolar se ha llevado a cabo en el Instituto Villa de Abarán, pero también las mismas charlas en el centro concertado, que tiene también hasta cuarto de la ESO, Faguarán, también. Bien, pues ya para finalizar, un poco, puesto que esta mesa nos trae para hablar de la prevención del asentismo escolar, para un próximo curso queremos también poner en marcha, en coordinación con servicios sociales, con Concejalía de Educación, pues todo el tema de la acción tutorial, porque entendemos que desde el grupo clase, desde el trabajo directo con los alumnos, vamos a hacer un trabajo, pues eso, verdaderamente de prevención, para que el asentismo llegue a ser 0. Y queremos trabajar una serie de medidas que se favorezcan dentro del aula, por ejemplo, la cohesión del grupo, las relaciones positivas, la identificación del alumnado con el centro educativo y sobre todo el trabajo con las familias. Ese es nuestro objetivo para un próximo curso, en coordinación con los compañeros aquí presentes en la mesa. Bien, gracias. Muchas gracias a usted, María Teresa. Bueno, también contamos esta mañana aquí con don José María Sánchez, que es agente de policía local, y yo creo que es el policía que está más cerca de los colegios del municipio, que también nos quiere hablar un poquito sobre este tema. Don José María, buenos días. Hola, buenos días. Bien, me ha tocado a mí un poco hablar sobre la legislación en la que está basado todo esto, porque mis compañeras en este caso, pues ya lo han expuesto prácticamente todo.
Y hablar de leyes pues muchas veces es complejo porque uno se pierde en números, datos, fechas. Entonces pues lo voy a simplificar solamente con dos que para mí son muy importantes. La primera es la Constitución española, en la que su artículo 27 establece el derecho a la enseñanza y concretamente en el punto 4 de este artículo dice que la enseñanza básica es obligatoria y gratuita. Aquí ya tenemos un concepto sobre el absentismo, que muchos pierden esa obligación. Y por otro lado, el que la comunidad autónoma tiene competencias en educación, y entonces ya creó la mesa regional para el control del absentismo, de la que emanan estas mesas locales. Nosotros, por nuestra condición de agentes de la autoridad, pues estamos a lo que la autoridad ordene, tanto la administrativa como la autoridad judicial. Y en este caso también tenemos un representante, como bien ha dicho nuestra concejala, en la mesa local de absentismo. ¿Cómo actuamos? ¿Cuál es nuestra parte o nuestro apoyo o nuestra posición en este momento? Pues, o en esta actuación, en este tema en concreto, como es el absentismo. Pues tanto la vigilancia del entorno escolar, ellos se ocupan de la parte interior y nosotros pues estamos por las vías públicas, por las calles. Entonces el control, la presencia, el evitar que los niños o niñas estén por la calle. Y por otro lado, ¿cómo actuamos? Pues en el momento que se detecta un caso de absentismo, pues se procede trasladándolo al centro escolar, se levanta un acta y todo esto viene establecido dentro de nuestro protocolo de actuación. Recordar que absentismo, la obligatoriedad de ir a clase, de asistir, es de 6 a 16 años, con lo cual, tanto en primaria como en secundaria, el absentismo se puede producir. Y recordar también que el entorno familiar es muy importante, tal y como ha comentado aquí mi compañera María Teresa, en que muchas veces el no estar con una autoridad que los mantenga, pues hace que se pierdan los niños por la calle. Lo que también me he dejado para el último punto, actuar, es la prevención. La policía local tiene en materia de prevención un apartado muy importante y en la prevención se consigue mucho. Hay cantidad de casos en los que la ignorancia ha hecho que se proceda o que se vaya por una vía errónea o equivocada. Y entonces por eso se diseñaron estas clases, estas charlas dentro de los centros escolares y se aprovechó el momento de una hora en tutoría. También quiero matizar que tuvimos una experiencia muy importante, muy bonita y a su vez la posición en el aula. No era la típica aula en la que estaban todos en línea, sino sencillamente una aula abierta en la que las caras no las veíamos. Y muchas veces cuando nos vemos las caras pues se actúa mucho más y mejor. Y por otro lado, esta experiencia también se trasladó y se realizó en el colegio Faguarán, donde las pautas que seguimos pues absolutamente fueron las mismas. Los resultados son muy parecidos en cuanto a las respuestas que dieron a esa pregunta, a esa segunda parte que constaba en que el tutor estuviera con ellos y para la policía local, lo que es a efectos de la campaña de absentismo, está muy satisfecha de los resultados que hasta ahora está obteniendo. Muchas gracias. Pues yo quería hacer una pregunta que yo creo que se está preguntando mucha gente. Pues, por ejemplo, ¿qué es lo que debemos hacer si en nuestro entorno sabemos que hay un caso de absentismo escolar? ¿A dónde debemos de acudir? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Quién me lo puede responder? ¿Te refieres en tu casa? No, me refiero, sí, si sabemos en nuestro entorno que hay un caso de... Lo principal es hacer consciente a la familia de ese alumno de la importancia de que vaya a clase, de la obligatoriedad también, y de orientarlo sobre todo al centro escolar, porque ahí hay profesionales que le pueden decir exactamente qué es lo que tienen que hacer en función de las características del alumno, cuáles son las medidas que se tienen que ir tomando para retomar que el crío vuelva a la clase. Sobre todo dirigirse en un principio al centro escolar, ¿vale? Se le informa, oye, mira, pásate por el colegio, en el centro escolar, y ahí te irán asesorando un poco de cómo puedes dar solución a esta situación. Este sería el primer paso que deberíamos de tomar. Sí. Para puntualizar un poco, solamente decir que desde los centros ya se detecta el absentismo escolar, o sea que el centro lo sabe. No hace falta ir al centro y decir, oye, este niño es que no va a clase. Desde los centros se recoge diariamente las faltas de asistencia y cuando se ve, ahí tenemos un protocolo, una catalogación del absentismo, una línea de actuación, y entonces nosotros ya se actúa a la familia. Lo importante es, y la familia luego llega a asuntos sociales lo trasladamos a la comisión de absentismo, o sea que el proceso se va en marcha. Quizás lo importante sería porque
a veces chocamos con la familia, la inconsciencia de la familia o la impotencia incluso a veces de la familia con un hijo. Se podría hacer una labor muy importante, porque a lo mejor nosotros no llegamos tanto como puede llegar un vecino o un familiar que conoce. Entonces se interviene y explica a ese padre o a esa madre, oye, pues ¿no ves que con tu hijo estás haciendo algo que le va a perjudicar en su vida? Entonces sí que sería importante que le abriera un poco los ojos, porque a veces desde los profesionales de la enseñanza o de asuntos sociales se ven las cosas un poco de puntas o de uñas y no se entiende la labor. Entonces sí que es muy importante que el vecino, el familiar cercano que está viendo esos casos, porque actuar se está actuando ya, o sea que conocimiento se tiene, pero que sí que puede ser partícipe y hacerle entender que eso va en perjuicio, en definitiva, del alumno e incluso de la familia. Muy bien, pues muchas gracias, Angelita, por tus palabras. ¿Algo más que queráis decir? ¿Algún consejo, algo a la gente que nos está escuchando? Bueno, yo quiero decir, en primer lugar, bueno, voy a puntualizar una cosa que he dicho al principio. He dicho cuando en 2009 se creó la Comisión de Asentismo, realmente ya estaba trabajando. Lo que pasa que en el 2009 fue cuando institucionalmente se formó en la comunidad autónoma, vamos, como si quedara registrada. Y luego también queríamos hablar un poquito de los proyectos de futuro que tiene esta comisión, porque no nos vamos a quedar aquí, desde luego. Y entonces, aparte de todo lo que estamos haciendo durante este curso, queremos ampliar, sumar actividades nuevas, y tenemos en mente una idea de un proyecto de aula alternativa a la expulsión. Sabemos que la expulsión pues se utiliza como castigo a los niños que tienen faltas leves, reincidentes, y entonces pues bueno, hay diferentes opiniones sobre este tema, y nosotros estamos proponiendo el tema de una aula alternativa donde los niños que son expulsados de los colegios por distintas causas, de los institutos principalmente, pues puedan acudir allí con profesionales con unos perfiles determinados, y ahí sigan recibiendo las materias curriculares que se hacen en el aula, y aparte materias transversales tipo educación en valores, habilidades sociales, convivencia, para que el niño no pierda materia curricular y que siga pues que coja un poquito de interés y motivación por volver al colegio. Que siga con su educación más que nada. Muy bien, pues si ya no tenéis nada más que decir, desde aquí daros las gracias a todos, tanto a José María, a Pilar, a Angelita, a María Teresa y a Pilar León por haber estado esta mañana aquí y por hablarnos de este tema tan interesante, y que no quede sobre todo en el olvido la educación, que sabemos que es un derecho y es uno de los pilares básicos de nuestro sistema social, por lo menos para los niños, para que sigan con su educación y que no la dejen en el olvido. Muchas gracias a todos por venir aquí esta mañana, y cuando queráis aquí nos tenéis. Gracias.